Algunos lo conocieron primero por los cómics, otros por las series animadas y algunos otros por las películas del personaje. Si bien cada iteración de Spider-Man en el cine se ha enfocado en atraer a las generaciones correspondientes a su época y por tanto la percepción puede variar, cabe decir que la trilogía perteneciente al UCM ha sido una que no ha estado envejeciendo muy bien, siendo opacada en varios aspectos por sus sagas antecesoras. Sin embargo, la última película de Tom Holland parece darnos a entender que estuvieron escuchando muchas de las quejas de los fanáticos y nos dieron un cierre completamente abierto a corregir los problemas que venían cargando, dejándonos sin la menor idea de cuál será el camino que elegirán más adelante. Con esto en mente, he decidido listar 4 aspectos que considero deberían tomar en cuenta para las próximas entregas y que podrían hacer de sus películas un producto digno de recordar conforme pasen los años. Sin más preámbulo, vamos a ello. Vamos con una queja que ha existido con cada versión del personaje, y eso es la incapacidad de mantener la máscara en su cara. Al menos en la trilogía de Raimi este problema no era a propósito, pero debido a que sus villanos estaban conectados de manera personal con él, todos ellos terminaban sabiendo quién es, volviendo inútil el que se oculte en primer lugar. Por otra parte, Andrew en momentos parece cuidar su secreto de la tía May, y Electro no supo de él hasta No Way Home, pero los errores donde reveló su identidad fueron sumamente estúpidos. Quiero decir, ¿dejaste la cámara con tu nombre en las alcantarillas? ¿Le cuentas quién eres a la hija del policía que quiere arrestarte y de quien no sabes si podría entregarte en ese mismo momento? Si no le pasó un problema estilo Tom Holland fue por puro milagro. Y hablando de Holland, este también cometió errores de este tipo desde su primera película. Y en sus encuentros con los Vengadores o asociados de S.H.I.E.L.D. no paraba de mostrar su cara, y no solo eso, sino también se presentaba con nombre y apellido. En cierta manera, esto tiene sentido si tomamos en cuenta la personalidad del Spider-Man de Marvel Studios en esa época. Ellos eran sus héroes y él se sentía seguro con ellos. Pero algo que caracteriza al personaje en los cómics es que ni siquiera a sus amigos superhéroes más cercanos les confiere siquiera su nombre sin apellido. Aunque esto le hiciera perder la amistad de estos, porque Peter sabe el riesgo que representa el que cualquiera sepa quién es. Habiendo tantos cambiaformas, telépatas y hechiceros por ahí, no puede darse el lujo de ponerse en una situación tan vulnerable. Y no necesitas usar la máscara con nosotros si no quieres. La verdad no es por mí. En casa tengo seres queridos que debo proteger y la máscara me ayuda a conseguirlo. Antes el Peter de Holland tal vez no entendía esto, pero después de lo ocurrido en No Way Home, espero que se remarque más lo importante que es para Peter el mantener su vida privada lo más lejana posible de su vida de justiciero y que podamos ver lo mucho que éste se esfuerza por protegerlo. Vale, este punto puede generar perspectivas erróneas sobre a qué me refiero. El problema que tuvo la primera trilogía de Holland no fue la implementación de tecnología para resolver problemas, sino el cómo lo implementaron. Algo que caracteriza a Peter Parker desde sus inicios es su ingenio característico, el cual hemos visto en acción desde el momento en que creó sus lanzarredes. Pero en el MCU pasaron a darle un traje de alta tecnología desde el primer momento que lo vimos en pantalla. Con ello siento que nos quitaron un aspecto muy importante, la prueba y error. Cuando Spider-Man enfrenta a un villano por primera vez, es capaz de analizar a su adversario y aprovecha su habilidad natural de improvisación para buscar una manera de vencerlo, usando lo que tenga a la mano. Hay veces que tiene éxito desde el primer encuentro, pero en muchos otros el villano escapa, y Peter debe aprovechar esta oportunidad para pensar en qué falló en este primer encuentro y qué puede hacer para estar preparado para la próxima vez que se encuentre, llevándolo muchas veces a construir dispositivos para poder neutralizar los poderes y habilidades de los enemigos que enfrenta. Vimos un poco de esto en Spider-Man 3 cuando Peter aprendió de cuando se quitó el traje negro y usó este conocimiento para vencer a Venom. También en Amazing Spider-Man 2 cuando Peter magnetizó sus lanzarredes después de que Electro los destrozara en su primera pelea, aunque él no fue quien llegó a este resultado por sí mismo. O en No Way Home, cuando los tres comienzan a reparar los dispositivos para curar a los villanos, aunque fue de manera muy superficial. Esperemos que se le pueda dar aunque sea unos pocos minutos en las próximas películas para poder remarcar este aspecto del personaje. Este punto aborda un problema que no solo ha presentado la franquicia actual, sino que es algo que venimos arrastrando desde la trilogía de Raimi. Me refiero a las historias de origen de los villanos. Y es que en cada trilogía parece que buscaban repetir un patrón para la creación de sus historias de origen.
Si hablamos de la saga de 2002, encontramos que todos los villanos de Spider-Man están conectados a un universo personal con Peter Parker. Norman Osborn aparece como el padre de su mejor amigo, y este último pasa a querer matarlo posteriormente. El Dr. Octopus comienza formando un vínculo de mentor-alumno con Peter. Eddie Brock es su rival en el trabajo, y Sandman es el asesino de su tío. Si la saga continuaba, nos esperaba además el Dr. Connors como el Lagarto. Y hablando de Lagarto, con él comenzamos el conteo de villanos Made in Oscorp, en el que también se encuentra el buen Max Dillon alias Electro, y el que pasó sin pena ni gloria, Rhino. Y recordemos que Sony básicamente nos dijo que el resto de villanos que tenían planeados también iban a ser marca Oscorp. Por último tenemos la trilogía de Marvel Studios, los cuales comenzaron el ya clásico meme de "Yo le lavé el parabrisas a Tony Stark y él no me dio ni una sola moneda, ahora me vengaré tratando de matar a Spider-Man", categoría donde entran el buitre y Misterio. Algo que hace especial a Spider-Man y a su colección de antagonistas es la aleatoriedad de sus orígenes. Cualquiera pudo ser morido por la araña ese día en la exposición de ciencias. El Electro de los cómics solo anduvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Adrian Toomes se convirtió en el buitre después de utilizar un arnés volador que había creado cuando descubrió que su socio lo había estafado. Con unos leves retoques eso habría funcionado perfectamente para la versión que vimos en el cine. Y la lista continúa. Algunos villanos sí tienen un origen sumamente ligado a Spider-Man, pero muchos otros no. Y su rivalidad con Spider-Man comienza porque Spider-Man se los topó en alguna actividad ilícita. De manera que cuando Spider-Man es atacado a nivel personal por sus villanos, se siente aún más esa tensión sobre lo que pasará, y no se convierte en otro tipo que va a secuestrar a Mary Jane, otro tipo que sale de Oscorp, u otro tipo que odia a Iron Man. Si algo quisiera ver en las próximas películas son villanos que surgen sin relación a Peter o a su mundo. Tipos que lo busquen por su identidad arácnida y que lo hagan decir: "Chales, mejor me hubiera quedado como Peter Parker y me ahorro problemas". Un punto bastante débil de la saga Home, y que fue principalmente notorio en las primeras dos películas, fueron los personajes de apoyo. Ned tiene un buen inicio como el amigo de Peter, ambos adolescentes tratando con las dificultades de no encajar en la escuela, echando a perder las cosas a veces, pero siempre apoyándose el uno al otro, y desde la primera película tienen momentos que te hacen tomarle cariño, y te demuestra esa cercanía y amistad con Peter de manera que, aun cuando después queda un poco de lado para el desarrollo de la relación con Michelle, en ningún momento sientes una desconexión con el personaje de Holland, lo cual hace que momentos como su reencuentro al final de Endgame sean emotivos. MJ, por su parte, fue desperdiciada totalmente en la primera película, y en Far From Home es difícil terminar de comprar su personaje, ya que para el espectador pasa de ser la chica que aparece en momentos random y de quien no sabemos nada, al repentino amor de Peter por alguna razón que no comprendemos. Y aunque es algo muy adolescente el estar normal un día y al siguiente clavado con alguien, pudieron darnos más indicios de cercanía entre el dúo de amigos y ella desde Homecoming, para que al menos se sienta un poco más orgánico. Quiero decir, desde un principio estuvo en toda la publicidad de la película para al final decir solamente un par de diálogos. Afortunadamente No Way Home llegó para corregir eso y darnos la que podría ser la mejor pareja que nuestro cabeza de red ha tenido en las adaptaciones live action, proporcionando apoyo incondicional a Peter, siempre respetando su responsabilidad como Spider-Man. Sin embargo, cuando volteamos a ver al resto de personajes de apoyo, tenemos un montón de potencial desperdiciado. Por una parte tenemos a Betty Brant, quien en los cómics es de los primeros intereses amorosos de Peter, y a pesar de no terminar juntos, eventualmente llegan a desarrollar una amistad bastante cercana el uno con el otro, cosa que es poco probable que suceda más adelante. Por otra parte está Flash Thompson. Aquí entiendo el punto sobre que el bullying no funciona de la misma manera que antes, pero considero que pudieron mezclar la manera en que se comporta en Homecoming con algunos toques más agresivos o pesados con Peter, solo para hacerlo sentir como un mayor pesar en la vida de Peter. Pero incluso esto siento que se puede dejar pasar, y es que en Far From Home tenían hilo para desarrollarlo más, ya fuese a partir de su fanatismo por Spider-Man, que se da a entender pero no va más allá de un comentario, o a partir del desapego de sus padres con él, el cual fue tanteado al final de la película y fue totalmente ignorado en la secuela. De igual manera, parece que esta admiración por el arácnido se le olvidó una vez que tuvo oportunidad de colgarse de la situación de Peter para hacerse famoso. Había potencial ahí para que este apoyara genuinamente a Peter o se disculpara con él después de ver que es alguien a quien admira. Había posibilidad de sembrar la semilla para una futura amistad entre Flash y Peter como en los cómics, pero al final esto también quedó inconcluso. Y aunque como mencioné anteriormente, MJ y Ned resultaron buenos personajes al final de la trilogía, yo espero que no vuelvan,
al menos en una o dos películas. De cierta forma, el final de No Way Home marcó un cierre cuando menos temporal para sus personajes, y será algo con lo que Peter tendrá que cargar al principio de la próxima saga, por lo que espero que aprovechen esta oportunidad para introducir personajes nuevos como Carly Cooper, Randy Robertson, Felicia Hardy, o bien reinterpretaciones de algunos ya vistos como Gwen Stacy, Harry Osborn o incluso Mary Jane Watson. Aunque de hacerlo, preferiría que solo dieran pequeños guiños en un comienzo para cerrar de una manera sorpresiva, que nos deje con ganas de ver la siguiente película. Si bien el Spider-Man de Tom Holland generó reacciones mixtas una vez estrenada su primera película, y había una porción relativamente grande de fanáticos que no simpatizaban con esta versión, el final de No Way Home abrió un mundo de posibilidades para corregir los errores que su trilogía cargó película tras película, y de darnos lo que podría ser la versión definitiva del personaje si juegan sus cartas de la manera correcta. Esperemos que para la siguiente aparición en pantalla del personaje podamos ver un crecimiento con respecto a su versión pasada, y no ignoren el maravilloso regalo que nos dejó el cierre de su trilogía. Por mi parte, estoy emocionado con lo que nos pueda dar más adelante, y a pesar de que fui parte de quienes no terminaron de encajar con la versión de Marvel Studios, hoy en día puedo decir que tiene toda mi intención e interés.